La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús y que tiene una particular importancia en este tiempo porque el Papa pertenece a la Compañía de Jesús. Entonces, esta espiritualidad de San Ignacio de Loyola hoy es muy significativa también para la vida de la Iglesia, o un poco más que lo habitual, por decir así. Vamos a rezar esta celebración por la salud y trabajo de Juan y familia de pie, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, de Sofía y Ezequiel, Mateo y Joaquín, Blanca y Omar, intención particular de Karina, por los éxitos de Camila en la mesa de examen. Le recomendamos sobre todo que estudie. Una intención particular de Ángeles, a la Virgen de Luján, a San José, San Roque y también a la intercesión del cardenal Pironio, por la salud de la hermana Sidoni, María Rosa Morazo, Marcelo, Brenda, Emilia María Estrada, Ramón Octavio González, Luz Anabel Cao, Gabriela Rosana González, Guillermo Alejo Lanata, Elía María Fátima González Estrada, Verónica Silva, Blanca, Sofía, Irma María Inés, Silvia, Adrián Cufre, Julio César. Y por eterno descanso de Santiago Seriari, Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Julio y María Aguilar, Tomás Monzón, difuntos de la familia Blanco, Mónica Barragán, difuntos de la familia Muñoz y Juan José Molina. Abramos nuestro corazón a Dios al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, para difundir la mayor gloria de tu nombre, suscitaste en tu iglesia San Ignacio. Concédenos que después de las luchas de esta vida, con su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir su triunfo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés subió al monte Sinaí y allí permaneció 40 días
y 40 noches. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y de otro. Esas tablas eran obras de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería del pueblo, Josué dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Pero Moisés respondió: «No son cantos de victorias ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros alternados». Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añico al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave?» Pero Aarón respondió: «Te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto». Entonces les ordené: «El que tenga oro, que se desprenda de él». Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado». Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo: «Por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un Dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame, por favor, del libro que tú has escrito». El Señor le respondió: «Yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto.
Den gracias al Señor porque es bueno. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigio en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Den Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 Aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las aportaciones más significativas que hizo San Ignacio de Loyola a la vida de la Iglesia es el discernimiento práctico. El tema del discernimiento no es algo nuevo, porque ya estaba en los padres del desierto, en los primeros siglos del cristianismo. Pero San Ignacio le dio un tono más pastoral, más misionero. El discernimiento de lo que proviene de Dios para recibirlo, para aceptarlo, y lo que proviene del mal espíritu, del enemigo de la naturaleza humana, para rechazarlo. Y en este discernimiento hay como diferentes grados de sutileza. Uno es el más evidente o grotesco, según se quiera, que queda reflejado, por ejemplo, en la imagen del becerro de oro que escuchamos como primera lectura. Adrede es un relato muy claro para mostrar en qué consiste la idolatría. La idolatría es una fabricación humana. En esto se opone a lo que proviene de Dios, que es creación, es otra cosa. Es algo que encandila, es de oro. Es algo inmediato, mientras que Moisés tardaba de bajar de la montaña santa con las tablas de la ley, con la palabra de Dios, el becerro de oro era inmediato. Es mundano, se asimila también a las costumbres de otros pueblos. De hecho, los egipcios y los pueblos de Mesopotamia practicaban la zoolatría, es decir, la adoración de animales. Entonces en esto también se mimetizan con otros pueblos. No hace esperar, es decir, es llame ya, y responde el becerro de oro. Pero evidentemente
el ídolo no salva, por más que le asignen a ese becerro haberlos rescatado de Egipto. Lo que salva es la palabra de Dios, que se asocia más bien a lo que podemos llamar el icono, es decir, el tiempo y el espacio transfigurado, mediado por la espera paciente, por el tiempo de Dios. La historia es una larga paciencia de Dios, y en ese tiempo Dios de a poco nos va transformando y nos va transfigurando. El ídolo es algo que podemos manipular, mientras que el icono no. El icono, de algún modo, nos habla, estamos como a la escucha, lo contemplamos. Por eso, en este caso, se identificaba con las tablas de la ley que traía Moisés. La palabra es para escuchar y parece algo menos tangible que algo materializable como el becerro de oro. Parece como más intangible, más sutil. En cambio, lo otro es más concreto, más inmediato, como el plato de lentejas de Esaú, en el relato de los patriarcas, que vendió su primogenitura justamente por algo inmediato. No tenía necesidad de esperar. Y hoy la prisa lleva muchas veces a la idolatría, a diferentes formas de idolatría. Y en este caso ya más sutiles. Porque en realidad todo puede tener un sesgo icónico o todo puede tener un sesgo idolátrico. Es icónico si las cosas, personas y acontecimientos las vemos como provenientes de Dios, como bajando de lo alto. Es lo que nos invita San Ignacio de Loyola a contemplar al final, justamente de los ejercicios espirituales, cómo cada cosa proviene de lo alto como un don de Dios o cómo Dios habita en cada cosa. Podemos decir persona, acontecimiento. En cambio, el ídolo es hechura de manos humanas, tiene ojos y no ven, oídos y no oyen. Es decir, es una proyección de la propia subjetividad, no es un otro con mayúsculas, no es un otro tampoco con minúsculas, diferente de nosotros mismos. La palabra es, de algún modo, lo que Dios nos dirige y nos pone en actitud de escucha y nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra autorreferencialidad y nos hace autotrascendentes. En cambio, el ídolo es una proyección de nuestra propia subjetividad, de nuestro propio yo. No nos saca de la propia zona de confort autorreferencial. El ídolo se asocia a nuestras necesidades, mientras que el icono se asocia a los valores evangélicos, a la palabra de Dios, nos pone en camino. Y fíjense, yo les decía, todas las cosas pueden ser miradas icónicamente y todas las cosas pueden ser idolatradas también. Y les voy a poner ejemplos extremos. Nosotros podemos idolatrar, por ejemplo, la fe de la Iglesia y entonces caemos en el dogmatismo o un tradicionalismo cerrado que deja de salvar. Podemos convertir la liturgia en ritualismo y también es la forma idolátrica de la liturgia. Y podemos convertir la ética cristiana también en moralismo y también es idolátrica, porque deja de tener ese tiempo y ese espacio de trascendencia para que Dios se manifieste, hable y actúe. Y también puede pasar al revés, que cosas que en sí mismas pueden ser paganas, por decirlo así, es decir, estar fuera del ámbito de lo sagrado, estrictamente hablando, que sin embargo pueden convertirse en icónicas. Por ejemplo, la misma naturaleza. En sí misma la naturaleza no es sagrada, pero si dejamos que las cosas, las personas y los acontecimientos hablen, Dios nos habla a través de ellos. Digo la naturaleza, pero podemos decir también las personas, podemos poner determinadas vicisitudes de la vida económica, política, social o cultural que en sí mismo pertenecen al ámbito de la secularidad.
Pero sin embargo, si nos ponemos en actitud de escucha, Dios nos habla a través de esos signos. Y el discernimiento espiritual justamente consiste en buscar captar los signos de la presencia de Dios en el mundo. La razón última es que Dios, por la encarnación, es decir, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios, por su encarnación en el Hijo, inhabita en nuestro mundo. El Espíritu aletea en cada rincón de nuestro mundo. Y en realidad, si discernimos bien, no hay ninguna región pagana. El único espacio pagano es la cerrazón del propio corazón. Y lo que cierra el propio corazón es la actitud idolátrica, es decir, buscar controlar. Porque cuando buscamos controlar idolátricamente la vida, nos ponemos en lugar de Dios. Queremos ser como dioses. Y ese es un pecado contra el Espíritu. No dejamos que el Espíritu de Dios hable. El Evangelio nos da dos parábolas que son muy iluminadoras respecto del verdadero discernimiento espiritual. La primera es la parábola del grano de mostaza. Y nos está diciendo que un criterio de discernimiento de las cosas de Dios es la progresividad con que crece una semilla, es decir, hay una cierta lentitud, un tiempo de espera, pero que también se asocia a una progresiva vida que es ofrecida, dada o albergada. Por ejemplo, la vida de los pájaros que anidan en ese arbusto en el que se convierte el grano de mostaza. Entonces, ahí hay un criterio que es la paciente espera y la apertura a la vida. Ahí hay criterios de discernimiento espiritual, criterios de lo que es icónico, de lo que es de Dios, de lo que es del buen espíritu. La otra parábola también, que es la de la levadura en la masa, porque la harina en sí misma haría una masa muy pesada. La levadura le da como aire, le da espacio, podríamos decir que le da como trascendencia. Y entonces la levadura impregna la masa. Y acá hay otro criterio, que es justamente el de impregnación. Las cosas de Dios van impregnando el mundo, le van dando como otro alcance, otro horizonte, otro espacio, otro alcance, otro significado muy superior. Lo llevan a más. Aquí entonces en estas dos sencillas parábolas tenemos algunos criterios de discernimiento espiritual de aquellas cosas que son de Dios. Las que maduran lentamente, las que impregnan hacia más y mejor, y las que se asocian a la vida, a dar vida o albergar vida. Le pedimos hoy al Señor, por intercesión de San Ignacio de Loyola y también de María, que nos dé a cada uno de nosotros la gracia del discernimiento espiritual en un mundo tan cambiante, tan complejo. Hablamos del paradigma de la complejidad, de tanta rapidación, en un mundo que tiene muchas vicisitudes permanentemente. El estatismo no nos sirve, es decir, quedarnos quietos no nos sirve. El discernimiento nos pone en camino, pero en una actitud lúcida, sapiencial, de escucha atenta a la voz de Dios. ¿Qué es lo que hacía María cuando veía crecer a su hijo en sabiduría, estatura y gracia? O cuando escuchaba las alabanzas de los pastores en torno a la cuna de su hijo. Cuando meditaba o guardaba todas estas cosas en el corazón. Ahí María está discerniendo, está percibiendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que es de Dios. Que nosotros también podamos ir recibiendo, contemplando lo que es de Dios en la vida de todos los días. Porque eso es lo que nos trae paz, alegría, confianza, esperanza, luz. Hoy muchas veces vivimos agobiados, angustiados, entristecidos, no tanto por cosas exteriores que nos pasan, que a veces también pueden incidir,
sino sobre todo por la actitud interior, por la actitud espiritual con que vamos viviendo la vida de todos los días. Que la Virgen nos ayude a tener la actitud adecuada. Que así sea. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor nuestro Dios, los dones que te presentamos al conmemorar a San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos misterios que dejaste como fuente de toda santidad nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo,
Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Amar es estar al lado del que es pobre y olvidado. No amemos de palabra, sino de obra y de verdad. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Perdonemos al hermano, como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo maligno, defiéndenos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que este sacrificio de alabanza
ofrecido para darte gracias en la conmemoración de San Ignacio, nos conduzca a glorificarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Cantad a María, la Reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María.